y de las bacterias y de los hongos que atacan a los cultivos. Hoy es muy marcada, digamos, la necesidad de hacer un diagnóstico del suelo, no solamente de los aspectos químicos, saber cuánto hay que fertilizar, cuál es la demanda de los cultivos, sino aún desde el punto de vista de lo que hace a la pH y a la conductividad, ya que son dos parámetros que nos están marcando si ese suelo se nos está deteriorando a través del tiempo por el uso intensivo justamente de muchos fertilizantes que hoy se dosifican por medio del fertirriego. A medida que se va regando por goteo, se va incorporando el fertilizante y de esa manera totalizamos, por ejemplo, los 900 kilos de potasio, los 600 kilos de nitrógeno o los 200 kilos de fósforo o los 90 kilos de calcio que me van a requerir, porque todo esto, 200 toneladas de tomate que se me van, me llevan también parte de los nutrientes del suelo que los tengo que restablecer para el próximo cultivo. Riego y fertirriego es sinónimo de cultivo bajo cubierta o de un cultivo que uno pretende lograr altos rendimientos. Bueno, cada vez más se apunta a los plaguicidas específicos. Hoy no podemos dar un plaguicida de amplio espectro, ya que tenemos que defender a los predadores, a los insectos benéficos que se alimentan y mantienen en equilibrio a las plagas, y hoy incluso se están sembrando insectos benéficos dentro del invernáculo, protegiéndolos, y no podemos hacer una aplicación masiva de insecticida porque mataríamos todo. Estamos por un lado sembrando, protegiéndolo, y por otro lado lo matamos. Entonces, indudablemente, cada vez tenemos que ir al Bacillus thuringiensis, por ejemplo, para matar orugas, que no va a matar a ningún otro, porque son totalmente selectivos. Tendremos que aplicar aficidas para los pulgones, para defendernos, pero no mucho, porque si no, los predadores que se alimentan de pulgones se van a morir de hambre. Entonces, tenemos que mantener ese equilibrio que es necesario para este tipo de producción. Ya con Daniel después se va a explayar un poquito más en lo que se llama producción integrada. De eso estoy hablando. Bueno, el otro tema es casi todos los productores ya requieren o demandan los plantines directamente en bandejas. Vienen en bandejas Spildings, del cual con la variedad indicada, para la fecha indicada, para la segunda semana, la tercera semana de octubre, y eso directamente se trasplanta. Ya no es cuestión de estar improvisando, porque por una semilla de un tomate híbrido me vale 30 centavos. Entonces, una sola semilla. Y yo no puedo estar improvisando a ver si se me pierde el 40%, el 20%, el 10% de las plantas. Tiene que ser una empresa, un vivero, que me hace las cosas muy controladamente para que yo tenga a lo mejor un 1% de fallos. Bueno, y la planificación y manejo del cultivo, por supuesto, desde saber y anticiparnos qué es lo que va a pasar para realmente estar prevenidos o elegir bien la variedad, o saber que a partir de tal fecha voy a tener tal problema. Y el manejo también implica no dormirse, sino abrir el invernáculo antes que se eleve la temperatura a 50, 60 grados, porque no me va a caer nada, o se me va a caer todas las flores, y ahí voy a tener una disminución de rendimiento importante. Bueno, esto es un poquito para ver, pero no es para que lo memoricemos, por supuesto. Simplemente que veamos la cantidad de hectáreas que hay de las principales especies. Indudablemente lechuga, como les decía, está a la cabeza. Zanahoria es una de las zonas importantes, junto con Santa Fe, junto con Mendoza. Y después los rendimientos crecientes que de alguna manera podemos ir observando. Si uno toma el rendimiento promedio del país, por supuesto que está muy por debajo. Pasa muy parecido a lo que pasa con papa. Nuestras condiciones de clima y de suelo son aptas para tener altos rendimientos. Y les cuento apenas una anécdota. Viene una empresa de aromáticas de Francia a instalarse en el parque industrial para tener cultivos aquí en el sudeste.
tuvimos una entrevista y lo primero que le dije, señores, vayan a San Luis, a Catamarca, no es clima para aromática, es muy húmedo, no van a poder cosechar acá. Fueron a San Luis, no encontraron ninguna estructura, ninguna logística, y vinieron y se instalaron aquí en el parque industrial, asociados con la fábrica que está ahí. No se arrepintieron, dijeron, a pesar de las condiciones climáticas, a pesar de que a veces no podemos entrar a cosechar porque llueve, y cuando empieza a llover, por ahí no sabemos cuándo para, dice, aún en estas condiciones preferimos el sudeste, por los altos rendimientos que logramos. Bueno, bajo cubierta, por supuesto, ahí podemos ver la cantidad de hectáreas y el promedio, digamos, que podemos establecer, son mucho más altos que, por supuesto, que cultivos al aire libre. Sí. Bueno, simplemente ahí es para que veamos que lo que ha ganado tomate en proporción al resto de las hortalizas que se produce bajo cubierta, ¿no? Siempre entra en rotación otras especies porque hay baches. Si tenemos una estructura que hoy vale 18 pesos el metro, no podemos tener ociosa esa estructura, hay que amortizarla. Por lo tanto, apenas se levanta el tomate o el pimiento, hay que poner, ya estamos listos con los plantines de lechuga, ese mismo día, al día siguiente, para ya en 30, 35 días sacar otra producción. O sea que constantemente, aquí no tenemos barbecho, no se sabe lo que es barbecho, no tenemos periodos ociosos, constantemente se está cosechando y simultáneamente plantando para sacar, amortizar esa estructura. Bueno, ahí lo que podemos ver, y esta es ponemos que siempre para explicar un poco la crisis del 2001, al sector hortícola no le fue gratis, cayó la superficie, realmente hubo muchos productores que tuvieron que dejar, no fueron exactamente los chiquitos, porque los chiquitos tienen un costo fijo muy bajo, prácticamente una economía de subsistencia, no crecen pero tampoco van a desaparecer. Los grandes tienen respaldo financiero, económico, a veces por otras actividades, pero de los medianos muchos que quedaron chicos o muchos desaparecieron. Bueno, simplemente esto es para ver el crecimiento que es muy reciente de los invernáculos o de los cultivos bajo cubierta. Empezó en el 89, que había 0 hectáreas, en el 93 alrededor de las 20 hectáreas, y muy rápidamente, los primeros años, costó un poco hacer entender de los beneficios de su cultivo bajo cubierta. Hay gente que me dijo, yo nunca voy a dedicarme a eso, no es para mí, pero rápidamente fue evolucionando y hoy tenemos, sin demasiado esfuerzo, simplemente por mirar al vecino que le va bien y que entiende de que esto está bajo techo, no solamente el cultivo, sino la gente que trabaja ahí adentro, tiene incluso menos días de gente que falta al trabajo por que trabajar en pleno invierno, en la inclemencia, indudablemente si no lleva un resfrío lleva una gripe o viceversa. Entonces esto hace para que crezca esta superficie, y no solamente en la zona de Mar del Plata, sino en todo el país. Sabemos que La Plata tiene alrededor de las 1.400, 1.500 hectáreas, que Corrientes tiene alrededor de 1.000 hectáreas, y que el norte está alrededor de las 400, 500 hectáreas, con superficies bastante grandes y muy especializadas frente en tomate y pimiento en invierno para la primicia. Entonces vemos que este fenómeno, que nació en Almería, allá en España, que después fue a Portugal y a otros países, es el sistema competitivo para, de alguna manera, contrarrestar a lo que son los altos costos que hoy pueden tener los países que no tienen clima benigno, como en el caso de los países de clima templados, como en el caso de Holanda, en el caso de Bélgica, en el cual tienen que poner calefacción, tienen que poner luz, porque si no, no pueden producir. Y tienen que subsidiar la economía, estas producciones, porque si no, no pueden competir ni con España ni con los países que tienen clima templado.